Hola, buenas noches. En el marco de la exposición Sarah Krauner, Serpentear, lecturas entre lo antiguo y lo moderno, les damos la bienvenida a la conferencia en línea Sarah Krauner, Convergencias, Arte y Diseño, y nos da mucho gusto recibir a nuestra ponente de hoy, Ana Elena Malet, curadora de la exposición. Bienvenida, Ana Elena. Ana Elena es curadora especializada en diseño moderno y contemporáneo. Es profesora distinguida a nivel nacional en la Escuela de Arquitectura y Diseño del Tecnológico de Monterrey y curadora de la colección de diseño moderno y contemporáneo del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM. Desde abril de 2021 es miembro del Comité de Adquisiciones del Departamento de Arquitectura y Diseño del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Recientemente curó las exposiciones Clara Porcet, Diseño y Pensamiento, una modernidad hecha a mano, diseño artesanal en México 1952-2022, co-curadora de diseño en femenino, México 1940-2022, Sarah Krauner, Serpentear, que actualmente se presenta en el Museo Amparo, y el diseño Cartier, un legado vivo que se inaugurará próximamente en el Museo Jumex. Ana Elena, bienvenida nuevamente. Agradecemos también a todas las personas que se han conectado a esta transmisión en vivo. Estaremos recibiendo sus preguntas en la sección de comentarios de Facebook. Cedo la palabra a Ana Elena. Adelante, comenzamos. Silvia, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias al Museo Amparo por permitirnos esta plataforma y por permitirnos seguir hablando del trabajo de Sarah Krauner. Sarah Krauner es una artista norteamericana, actualmente radica en Brooklyn, estudió artes en la Universidad de California, Santa Cruz, y después hizo una maestría en artes en el Hunter College. Y tuve la oportunidad de trabajar con ella en los últimos 2 años justamente para preparar esta exposición Serpenteando, lecturas entre lo antiguo y lo moderno. Y lo que pretendo hacer hoy es un poco acercarles, más bien mostrarles mi mirada hacia el trabajo de Sarah Krauner. En un principio conocí a Sarah porque me interesó su trabajo, ella se interesó en mi trabajo, teníamos ciertas coincidencias en las investigaciones que estábamos haciendo y después ella me propuso trabajar juntas este proyecto. Hace tiempo que yo no trabajaba realmente con un artista, mi práctica ha estado asociada o a la historia del diseño o a trabajar con diseñadores. Sin embargo, estas convergencias del trabajo de Sarah entre arte y diseño me causaron mucha curiosidad y este trabajo de 2 años conversando con ella, viajando y haciendo visitas de estudio e intercambiando materiales y pensamientos fue muy enriquecedor. Entonces, lo que quisiera hacer hoy es hacer una suerte de lectura de la obra de Sarah, no solamente de la exposición que está actualmente en el Museo Amparo, sino un poco hablar de su trayectoria artística y estas convergencias entre disciplinas, no solamente arte y diseño, sino la parte de arquitectura, de performance, de música incluso, y estos intereses, ¿no?, que se mueven entre distintos campos y que tocan no solamente los géneros artísticos, sino también los materiales e incluso los contextos en los que se instalan o conviven estas piezas. Y quiero empezar justamente con Sarah como pintora y entenderse cómo su actividad principal al final fue la pintura y entender la pintura de Sarah no como una suerte de arte o de disciplina autorreferencial, sino esta idea de Sarah de querer expandir todo el tiempo el campo de la pintura, de abarcar distintos materiales, sí, la pintura, ¿no?, desde el punto de vista formal, pero también extender este campo de la pintura, integrando otros materiales, otras técnicas, pero haciendo una reflexión sobre la propia pintura. Y voy a empezar con esta pieza, que es una pieza de 2018, si mal no recuerdo, que se llama Superficie Modulada y está inspirada o basada mucho en el trabajo de esta artista brasileña, Lygia Clark. Y explicarles un poco la manera en que Sarah construye la pintura. No es solamente pintar, sino es pintar primero el lienzo, ¿no? Un lienzo en lino, pintarlo,
y después recortar algunos de estos patrones. Sarah Krauner está fascinada por la historia del arte, por la historia del modernismo, pero también por estos patrones y la repetición de patrones, lo que pues la lleva a hacer una reflexión también sobre esta abstracción geométrica que fue parte importante del modernismo, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, ¿no? Y eso es algo que ya hablaremos al llegar a la exposición, pero que ella descubrió también aquí en México y que había, ¿no?, ese momento también de la integración plástica, de esta síntesis de las artes, de tratar de buscar una obra de arte total, y donde la abstracción geométrica era una parte muy importante. Entonces, la manera en cómo ella construye esta pintura desde el punto de vista como muy formal y muy práctico es: pinta el lienzo y después recorta una serie de patrones en blanco y en negro que después cose al lienzo, ¿no? Una serie de patrones que vienen de otras telas que cose al lienzo con una máquina de coser industrial. Y entonces se convierte, pues, no solamente en una pintura, sino en una suerte de construcción geométrica. Esta construcción geométrica involucra el cuerpo, ¿no? Porque Sara al principio trabajaba estas pinturas por sí sola, después obviamente ya tiene un par de asistentes que le ayudan en estas enormes pinturas a gran formato. Aquí ven un poco más el proceso, ¿no? Ven cómo intervienen los lienzos, después recorta estos patrones y luego hace convivir estos patrones. Pero vuelvo a la pieza de Lygia Clark, porque a ella le interesa hablar primero, este primer momento de empezar a construir estas pinturas. Le gustaba retomar, le llamaba la atención retomar piezas y referencias de mujeres artistas que de alguna manera habían sido olvidadas o no muy reconocidas en la historia del arte. Entonces, retoma el trabajo, por ejemplo, de Lygia Clark y hace esta pieza, Superficie Modulada, basada en una pieza de Lygia Clark de 1956, ¿no? Y es a partir de ahí que empieza a hacer una reflexión, no solamente sobre la pintura misma, sino también sobre estos personajes femeninos que no habían estado del todo reconocidos en la pintura y en la propia historia del arte, y retoma su trabajo, sus patrones, sus reflexiones. Esta parte ya de mostrarles, ¿no?, cómo formalmente Sara integra, ¿no?, esta abstracción geométrica, cómo la retrabaja, cómo esta idea de repetir los patrones, ¿no? Si se fijan en estas pinturas, ella retoma los patrones, los repite, luego los invierte y de alguna manera estas pinturas van tomando una vida propia. Estas son justamente las pinturas que tenemos, las pinturas de esquina que ella le llama, que son estos patrones repetidos, pero invertidos, ¿no? Vemos primero los patrones verdes, después cómo esos verdes se convierten en los patrones blancos. Entonces, cómo esta repetición de patrones permite generar nuevos lenguajes, nuevas imágenes. Y aquí es bien importante destacar cómo las pinturas de Sarah Krauner, más que imágenes, son objetos. Y aquí empieza esta discusión con el diseño, ¿no? Objetos que en el momento de hacerse, ¿no?, de intervenirse, pues involucran al cuerpo. Entonces, es una suerte de artesanía, ¿no?, una suerte de trabajo manual, el que implica hacer estas pinturas, y una suerte de performance también, porque involucra el cuerpo, el movimiento del cuerpo, y el cuerpo está presente, ¿no?, en esta construcción. Entonces, esa parte me parece muy interesante, ¿no?, de entender cómo estos límites entre pintura, arquitectura, arte, objeto, performance y pieza bidimensional empiezan a tener sentido y a jugar un juego en el trabajo de Sarah Krauner. Su reflexión sobre cómo la pintura empieza a desplegarse de alguna manera del muro y a desplegarse más allá del óleo, pues es un poco esto que ya les conté, esta idea de, ¿no?, de recortar estos patrones, de unirlo, y estas uniones, si se fijan en estas fotos, son perceptibles. En el momento de uno acercarse a la pintura, uno se da cuenta que estas pinturas están cosidas, no necesariamente pintadas. Y hay que tener mucha atención, y Sara se daba cuenta que no había que hacer un paréntesis y que si ella involucraba el cuerpo
en el momento de hacer estas pinturas, era necesario también que el espectador involucrara el cuerpo para acercarse a dilucidar cómo estaban construidas estas pinturas, ¿no? Y esto es lo que la llevó a reflexionar de cómo poder extender este campo de la pintura mucho más allá de la pared, mucho más allá de la bidimensionalidad. Y esta es la parte que la lleva a hacer escenografía y después arquitectura. Y hablemos primero de esta escenografía que no necesariamente está activada, o no necesariamente es un stage, una escenografía que se construye en esta exposición en una galería. Ella construye esta tarima para permitirle al espectador subir a la tarima y acercarse un poco más a estas pinturas y entender cómo estaban construidas, ¿no? Poder ver estas uniones, ¿no? Las puntadas de la máquina de coser. Y es la primera vez, ¿no?, que ella empieza a experimentar en extender este escenario y involucrar la pintura, y involucrar también el cuerpo no solo su cuerpo mismo, sino también el cuerpo del espectador. Como esta operación de involucrar el cuerpo viene ya de regreso al involucrar al espectador. Y ella empieza a hacer reflexiones también sobre los escenarios. Esta pieza es justamente un escenario basado en el trabajo de Marcel, del artista belga, realizada en una galería en Bélgica, y está basado en el trabajo una reflexión sobre el trabajo del artista belga Marcel Brodaers, que retoma muchos signos lingüísticos para convertirlos en piezas de arte. Y aquí lo que hace Sarah Krauner es utilizar la coma, ¿no?, como una suerte de escenario, ¿no? Una coma que permite ser una coma, o un paréntesis que permite ser también ese paréntesis en donde algo sucede en el escenario, una cita específica. El propio escenario, ¿no?, es una cita específica que cita también al espectador, o al espectador que va a subir al escenario, o también a los personajes que van a utilizar el escenario, ¿no? Entonces el escenario aquí funciona como un escenario, pero también como una pieza escultórica y como una pieza sintáctica. Entonces Sara hace esas reflexiones como en 3 niveles, ¿no? El escenario, la sintaxis, pero también el espectador, y cómo estos 3 dialogan en una misma pieza. A partir de estas reflexiones sobre la pintura y cómo desplegar la pintura mucho más allá de la pared, Sarah Krauner empieza a trabajar estas superficies, ¿no?, estas tarimas como la que vimos, ¿no?, primero construida en madera, y aquí vimos una segunda plataforma ya construida en mosaicos de cemento, ¿no? Este primer experimento de entender cómo la pintura se despliega de la pared, ¿no? Y esta plataforma se convierte en una extensión de la pintura. Una extensión de la pintura, pero que también es parte de la arquitectura. Si ven, además, cómo está construida esta plataforma, tiene una suerte de rampa casi para minusválidos, ¿no? Que lo implicaba en ese momento la seguridad o la especificidad del espacio donde esto estaba construido. Y Sara utiliza en estos mosaicos otra vez los patrones y la repetición de patrones, ¿no? Estos patrones, ¿no?, extraídos de pinturas, de referencias gráficas asociadas al modernismo, ¿no? Ella los repite una y otra vez y genera un nuevo patrón. Y estas plataformas se empiezan a convertir en una extensión de la pintura, en donde también se involucra al espectador y el cuerpo del espectador, ya no solamente para ver esa pintura que está colgada en el muro, sino para pasear, para interactuar con el propio piso o esta plataforma. Sara se da cuenta también que hay que activar estas plataformas, que no es solamente el espectador o el visitante a la galería que debe recorrerlas, sino que también es posible, ¿no?, integrar otras disciplinas y activar estas plataformas para darles otros significados. Entonces empieza a integrar, ¿no?, performance, música, danza en muchas de estas plataformas. Aquí vemos, ¿no?, este proyecto justamente en donde ella invita a una bailarina, ¿no?, con colores contrastantes para hablar de esa activación de la plataforma. Y cómo entonces Sarah Krauner empieza a involucrarse en empezar a diseñar no solo escenografía, sino en el caso de esta pieza, que es una pieza también de 2018,
el Garden Blue, Blue Garden, que el American Ballet, con una coreografía de Jessica Lange, hace, como les dije, en 2018, pero lo que es bien interesante es que por lo regular estamos acostumbrados a ver estos artistas que producen o trabajan con compañías de danza y hacen escenografía, hacen vestuario, pero por lo regular no responden a la obra del coreógrafo o la coreógrafa, ¿no? O al sentido del ballet. Y aquí la operación fue completamente distinta. Jessica Lange invita a Sarah Crowner a proponer una escenografía, a proponer una narrativa, a proponer una historia, y es a partir de la historia que Jessica Lange y el American Ballet Theatre responden con este jardín azul. Entonces, Sarah Crowner tiene carta blanca, ¿no? Para poder hacer primero esta narrativa visual, ¿no? Esta construcción estética de este jardín azul en el que, ¿no? Interactúan estos personajes. No solamente hay un personaje en verde que de alguna manera es una planta ponzoñosa que invade un poco o que va a contaminar este maravilloso jardín en azul con, ¿no? Plantas de colores, y cómo estas esculturas que se ven ahí, estas piezas hechas en MDF, que son un poco las semillas del árbol de maple, ¿no? Las vainas del árbol de maple, interactúan con los bailarines, y cómo los bailarines son capaces de manipular estas piezas que al final pues, son esculturas, objetos de gran formato propuestos por Sarah Crowner, ¿no? Y cómo a partir de esta narrativa, de esta propuesta estética de Sarah Crowner, Jessica Lange construye todo este ballet. Y a partir de ese ballet, Sarah empieza a comprender también cómo este campo expandido de la pintura y cómo la pintura puede desbordarse no solo hacia el escenario, pero también hacia la arquitectura y hacia otras interfaces. Una parte también importante es este desarrollo también de escenografías, pero un poco asociados a la cortina como elemento divisorio entre el público y lo que está detrás del escenario, la cortina como, ¿no? Elemento temporal que en algún momento se abre para permitir que lo otro se vea. Pero Sarah Crowner hace una reflexión y en lugar de utilizar la cortina como mediador, utiliza la cortina realmente como escenografía. Y su reflexión sobre la cortina empieza a partir de una pieza de otra mujer, una diseñadora escenógrafa polaca, Maria Jarema, que hace una cortina en 1956 que justamente está construida como construye Sarah Crowner su pintura, ¿no? A partir de fragmentos vueltos a coser. Y entonces, a partir de la pieza de Maria Jarema, Sarah Crowner desarrolla esta cortina que se convierte en una pieza llamada Vidas Perfectas, ¿no? Que es el escenario para una obra de teatro, la versión en español de una obra de teatro que se llama Vidas Perfectas en 2011 y que se utiliza, ¿no? Como parte de una escenografía, pero una escenografía total, ¿no? Los actores, bailarines, narradores conviven con esta pieza y esta pieza es completamente el escenario, esta pieza es el todo, ¿no? Y los cuerpos se involucran con esta cortina. Esta cortina primero la realiza Sarah para esta obra y después la presenta en distintas exposiciones y activa estas distintas exposiciones, ¿no? A través de invitar bailarines, ¿no? Que tengan esta relación con la cortina y que convivan con esta cortina. Entonces, esta parte de entender y de buscar cómo involucrar al cuerpo, ¿no? Y cómo la cortina no deja de estar construida como están construidas sus pinturas, ¿no? A partir de fragmentos, de repeticiones, de bloques de color, que son también esta reflexión sobre la abstracción geométrica, pero este involucramiento no solo de la mirada del espectador, sino del cuerpo de los bailarines que activan, pero también del cuerpo de la artista que cose la cortina, que trabaja la cortina, y obviamente también del espectador. Esto nos lleva a hablar cómo esta cortina, ¿no? Se convierte no solamente en un escenario, ¿no? Y en una interfaz que dialoga también con el cuerpo,
sino también nos lleva a dilucidar cómo Sarah Crowner está trabajando también esta pintura hacia la arquitectura y hacia las superficies. Y me gusta señalar esta pieza que es una serie de mosaicos realizados justamente en Guadalajara, en la fábrica de cerámica Suro, en donde Sara empieza a colaborar hace ya en 2019 con Cerámica Suro, ¿no? Vimos sus primeros acercamientos a los mosaicos, que fueron estos mosaicos de cemento, y ya después cómo al empezar a colaborar con Cerámica Suro, pues hay una manera distinta de abordar no solo el color, sino la repetición de patrones, las formas, el acomodo de los mosaicos. Y este es un proyecto que se le invita a hacer con el Museo Guggenheim de Nueva York, el restaurante del Museo Guggenheim, y aquí ella establece un diálogo con las curvas del edificio propuesta de Frank Lloyd Wright, ¿no? Entonces, esta se convierte en una suerte de instalación permanente, una pieza en color que dialoga con la arquitectura, esta arquitectura blanca, prístina, muy sin adorno que propone Frank Lloyd Wright, y que Sarah Crowner de alguna manera hace estos comentarios con color. Hace unos años, y fue justamente esta la colaboración, este fue el proyecto que detonó esta colaboración con Cerámica Suro, Sarah Crowner fue invitada por la Galería Travesía 4 a establecer un diálogo con esta que es la Casa Franco, una de las primeras casas de Luis Barragán en Guadalajara, con un estilo todavía algo morisco. Y Sarah Crowner establece un diálogo con Luis Barragán, ¿no? Y extiende esta idea de la pintura para intervenir la arquitectura de Barragán. Entonces, ¿no? Levanta una plataforma en todo lo que es, ¿no?, el piso de Casa Franco y forra esta plataforma con estos mosaicos que de alguna manera establecen este diálogo con la arquitectura y que establecen este diálogo también muy interesante y que Barragán todo el tiempo está poniendo en juego entre lo hecho a mano y lo industrial, ¿no? Cómo Sarah Crowner está preocupada por entender los mosaicos como una intervención arquitectónica, pero también como un trabajo hecho a mano, ¿no? También como algo artesanal, pero que es capaz, ¿no?, de permanecer en una sociedad industrializada como la nuestra y de convivir, ¿no?, con distintas capas de historia. El trabajo de Sarah Crowner, como les decía al principio, no solamente habla de este transgredir las disciplinas entre, como lo vimos, pintura, escenografía, escultura, sino también los materiales, ¿no? Ya vimos el concreto, ya vimos la pintura, la tela y estos cosidos. Ahora también vemos la cerámica, ¿no? Los pisos de cerámica y cómo los contextos en donde estas piezas se sitúan o donde Sarah sitúa estas piezas son también muy importantes. Esta es también una intervención que hace Sarah Crowner en el Museo Carnegie de Pittsburgh, y es esta intervención muy puntual, igual con, ¿no?, patrones que se repiten, patrones que en el momento de repetirse, ¿no?, y de ponerse uno al otro generan movimiento y de alguna manera intervienen en este espacio que pareciera ser un espacio bastante neutral, ¿no? Y la luz permite, la luz de diferentes momentos del día permite que la pieza vaya cambiando de color y teniendo distintos momentos y distintas relaciones con el propio espacio. Para Sarah trabajar con México y trabajar desde México y en una exposición para México, como es la que hicimos en el Amparo, pues implicó una serie de investigaciones, de entender el territorio, de entender cuáles eran estos artistas que de alguna manera habían volteado a México, pero que también habían tenido en cuenta esta abstracción geométrica para desarrollar su trabajo. Obviamente el trabajo de Joseph y Annie Albers y durante su estancia en México, la mirada que ellos tienen no solo de las pirámides como la pirámide de Tenayuca o el trabajo textil de Annie Albers, ¿no?, involucrando los motivos precolombinos de Mitla o de otros sitios arqueológicos fue muy importante, sino también entender los materiales, la historia del territorio,
y las necesidades de las piezas o incluso de los coleccionistas que le comisionan estas piezas. Y este es el caso específico de esta piscina, alberca, que Sara hizo para Fundación Proal en Veracruz. Y me parece una pieza muy bien lograda y una pieza que ya muestra la madurez del trabajo de Sara y su entendimiento de este campo expandido de la pintura, ¿no? Este campo expandido de la pintura donde el cuerpo se involucra, donde se involucra el contexto, los materiales y esta transgresión de géneros artísticos. Aquí vemos ya terminada, ¿no?, la alberca, pero si se fijan todo el diseño, ¿no?, el piso, que es un piso de barro asociado a la región, la alberca tiene una forma de ola encontrada y es otra vez repetir estos patrones geométricos que en el momento de ponerlos juntos, de repetirlos, de encontrarlos, generan distintos patrones, distintas lecturas, ¿no? Y nos remiten a esta abstracción geométrica. Entonces aquí, ¿no?, hay otra vez este doble mensaje o esta doble operación, ¿no? Sara Krauner se involucra su cuerpo, involucra la arquitectura, ¿no? Trasciende los géneros, el del diseño, el de lo utilitario, lo no utilitario, es una escultura o es realmente una piscina, pero también invita al espectador, al usuario de la piscina a involucrar el cuerpo, ¿no? Es la esencia de una pintura, como ella las plantea desde el principio, construida, ¿no?, con estas geometrías, y el espectador, el usuario de la piscina, tiene que involucrarse en el cuerpo, involucrar el cuerpo al meterse a la piscina e interactuar directamente con estas abstracciones, con estas geometrías. Entonces, esta idea, ¿no?, de los patrones que ven ahí también, de una suerte de ola que se repite, la parte amarilla, ¿no?, el barro, que es la parte del piso, pero también la piedra volcánica, que es el contorno de esta doble ola, que es la forma que muestra la piscina, pues involucra eso, el contexto, los materiales asociados al contexto, asociados al territorio. Entonces, una pieza nunca es igual que la otra, porque implica toda una investigación sobre cómo los materiales funcionan en el contexto, cómo los materiales deben de proceder o deben de venir del contexto o dialogar con el contexto, y cómo también esas formas, esos patrones y esas repeticiones tienen que, ¿no?, generar un diálogo entre estos materiales, el propio contexto, el paisaje y lo que el artista está queriendo decir. Aquí una vista más aérea para que vean, ¿no?, ya la pieza terminada y cómo dialoga justamente con el paisaje, que esa es una parte muy importante, ¿no? Esta idea también de entender esta pieza escultórica, pero también una pieza arquitectónica. Y una pieza que terminó recientemente y que justo nos tocó cuando estábamos trabajando para esta exposición en el Museo Amparo fue ¿no? Y entender una casa diseñada por la arquitecta Tatiana Bilbao, y Tatiana Bilbao propone una intervención de Sara Krauner, ¿no?, asociada con la propia arquitectura, pero también con el paisaje, ¿no?, pero también con el contexto. Entonces, esta idea de tener una extensión del cielo en, ¿no?, la propia arquitectura de Tatiana Bilbao, pero al mismo tiempo es una extensión del mar. Entonces, como la casa de alguna manera dialoga con el horizonte, lo mismo el cielo que el mar en esta casa en la costa, y cómo esta repetición de patrones y los colores y el lugar en donde está ubicada, las distintas tonalidades y el lugar en donde está ubicada la pieza, permiten que en distintas horas del día, ¿no?, este horizonte vaya desvaneciéndose y vaya, ¿no?, tomando distintos matices, y la escultura, la pieza, ¿no?, vaya transformándose a lo largo del día. Entonces, aquí hay un diálogo, ¿no? Yo diría que yo a veces digo que Sara Krauner trabaja con interfaces, ¿no? Estos murales o estos pisos o techos de mosaico que trabaja, son esta interfaz entre la arquitectura, el paisaje, el diseño, el arte, esta pieza que nos permite mediar entre una disciplina y la otra y entender
¿no? Ya sea las distintas horas del día, el paisaje, la arquitectura o el contexto. Aquí, para que puedan ver, ¿no? Un poco más de cerca y, ¿no? Y comparado con a lo mejor el horizonte, cómo reaccionan y cómo funcionan en distintos momentos del día estos mosaicos y esta repetición de patrones. Y justamente antes de inaugurar en el Museo Amparo, Sara estuvo trabajando para la Fundación Chinati en Marfa, un espacio cargado simbólicamente, ¿no? Pues, delegado de artistas muy importantes como Richard Chamberlain o Donald Judd, y ahí propuso esta intervención, un espacio, como les digo, cargado de simbolismos y cargado, ¿no? Del arte de estos artistas minimalistas, pero también un paisaje desértico muy importante, ¿no? Y un espacio, pues un espacio que es difícil tocar, es difícil entenderlo sin revisar esta idea de los minimalistas y estas propuestas de los minimalistas. Y lo que propone Sara es eso, simplemente lo que ya había propuesto y les había yo mostrado en otras imágenes, elevar un poco el techo, el piso, para poder acercar al espectador al techo, a las paredes y a esta idea de la estructura minimalista y el trabajo de estos artistas que residieron en Marfa. Esta intervención directa de la arquitectura que solamente, ¿no? Es un gesto para permitir entender mejor la arquitectura y acercarse a la historia del arte. Sara habla mucho, echa mucho mano de la historia del arte y habla mucho de la historia del arte como un medio para poder entender su propio trabajo y desarrollar su propio trabajo a partir de la fuente de la historia del arte, de las referencias de la historia del arte, pero también para reentender la historia del arte y poder reconstruirla y renarrarla, ¿no? A partir de gestos como este. No interviene las paredes, ni interviene este edificio que ya de por sí está cargado con la historia de los minimalistas, sino simplemente eleva esta plataforma para permitir tener otra visión y acercar al visitante a estas narrativas ya existentes de los artistas minimalistas. Entonces es un gesto que es pequeño, pero dice mucho y permite mucho en cuanto a revisar y reentender la historia del arte. Hay una parte que a mí me resulta difícil de estas construcciones, como ven aquí, construir esto se realiza a mano, ¿no? Se levanta la plataforma y después se montan los mosaicos uno por uno a mano. Entonces hay toda una intervención a fuego lento, ¿no? Trabajar a fuego lento, trabajar de manera artesanal, intervenir el espacio, ¿no? Con algo hecho a mano, ¿no? Para poder tener todas estas narrativas y estas reinterpretaciones. Y una vez que la pieza ya no está en exhibición, estos pisos se destruyen. Entonces hay esta idea de que finalmente esta arquitectura que enaltece otros momentos de la historia del arte y que permite otras relecturas, pues es también temporal, no necesariamente es una instalación permanente como el caso de la alberca que ya vimos o de la pieza o del techo que vimos en la casa de diseño de Tatiana Bilbao. Hay una parte también efímera, ¿no? Que permite solamente posarse en este piso o en esta plataforma por algunos meses y después esto va a desaparecer y va a ser destruido. Entonces, ¿no? Muchas de estas narrativas también desaparecerán y hay esta parte de la arquitectura efímera, pero que también pudiera pensarse en permanente. Aquí les puse algunas imágenes de ciertas referencias que Sara Krauner tomó durante el tiempo que estuvimos trabajando para la exposición. Ella quedó realmente cautivada y muy curiosa por distintos momentos del modernismo en México y distintos actores. Obviamente la arquitectura emocional, que tiene mucho que ver con lo que ella está proponiendo y estas lecturas que hace desde, ¿no? Estas plataformas o estas arquitecturas efímeras o permanentes que ella propone a través de sus plataformas o de sus paredes de mosaico, esta arquitectura emocional que propone Matías Geritz con el Museo del Eco en 1953, y cómo Geritz es capaz de activar el espacio del Museo del Eco, no solamente
con intervenciones escultóricas, como vemos esta pieza La serpiente del eco, sino también con una serie de otras intervenciones, como fue las piezas de danza que Rosa Rolanda desarrolló para el Museo del Eco, u otros performances o murales que se hicieron justamente en los pocos años que duró ese espacio, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, Pilar Pellicer, que también hace una serie de intervenciones dancísticas, actorales dentro del propio espacio y le permiten, ¿no? Y permite que el espacio se active de una manera distinta. Entonces, esas reflexiones sobre lo que estaba haciendo Goeritz en el 53 fueron muy significativas porque empataban mucho con el trabajo, ¿no?, que Sarah Crowner quería hacer, buscando esta idea de obra de arte total en donde no solo se involucra el artista, sino también se involucra el espectador, ¿no? Y donde no solo la mirada, sino el cuerpo están presentes y tienen injerencia. El trabajo, obviamente, de Luis Barragán, como les mostré la intervención en Casa Franco, en Guadalajara, pero también estas referencias, ¿no?, a lo urbano, a los colores y a las intervenciones de Luis Barragán, la Capilla de las Capuchinas y estos distintos momentos del día y el trabajo, más bien la percepción de la luz, el trabajo de Luis Barragán con la luz y la percepción que sus espacios generan en distintas horas del día, ¿no?, asociada a la iluminación. Y recientemente, justamente después de terminar la exposición del Amparo, Sarah Crowner viajó a Brasil a hacer una residencia justamente en la Casa de Vidrio, la gran casa diseñada por la arquitecta Lina Bo Bardi para sí misma, que ahora es pues un espacio de residencias, pero es también un museo de sitio donde se puede revivir y repensar y conocer el legado de Lina Bo Bardi y obviamente también entender la arquitectura brasileña. La arquitectura y la cultura brasileña, la cultura moderna brasileña y la manera en que Lina Bo Bardi estaba abordándola y la mirada de Lina Bo Bardi hacia la cultura brasileña y hacia el modernismo brasileño. Y Sara hizo recientemente esta intervención, que es un mural, ¿no? Un mural justamente pintado o trabajado, construido de la manera que ya les narré, teniendo en cuenta muchos de estos patrones extraídos de la propia arquitectura de Lina Bo Bardi, del pensamiento de Lina Bo Bardi, y hacer esta intervención directa, ¿no?, en la casa de Lina Bo Bardi, utilizando los patrones y el pensamiento de Lina Bo Bardi, pues es una cosa autorreferencial, pero que también involucra, ¿no?, esta manera de trabajar y de hacer de Sarah Crowner y que empata un poco con estas reflexiones también sobre lo artesanal y sobre lo popular y la cultura vernácula en Brasil que tenía Lina Bo Bardi en su momento. Hay un trabajo bien interesante que solamente tengo una fotografía porque es lo que ha estado trabajando Sara recientemente, pero la cerámica para ella ha sido un detonador de muchísimas cosas. Primero, entender cómo se trabaja la cerámica, ¿no?, la manera en que la cerámica tiene memoria al momento de trabajarla con las manos y cómo al final, ¿no?, por más que se queme la cerámica, que se trabaje con los esmaltes, siempre hay una suerte de memoria de la huella digital que queda pues en la cerámica, y eso pasa también con la pintura de Sarah Crowner, ¿no? Hay una suerte de memoria de ese trabajo de estirado, de cosido, de retrabajado que se hace en sus pinturas. Sara ha estado trabajando recientemente una suerte de cerámica con estos colores azul cobalto que fueron como muy impresionantes para ella en esta relación con Puebla, ¿no? Entender el trabajo, la categoría, la importancia de la talavera y el azul de la talavera, ese azul cobalto, y la importancia del simbolismo del azul cobalto en Puebla. Y entonces ha empezado a hacer esta suerte de reinterpretación propia de la talavera poblana, pero con esta idea de sus chorreados, de la memoria de la cerámica, un poco tratando de hacer estas relecturas. Y voy a hacer un rápido repaso, los que nos están viendo en línea en otros estados.
pues espero que puedan ir a ver la exposición que todavía está abierta y el maravilloso piso que desarrolló Sara justamente en azul cobalto para el Museo Amparo, y que fue el pretexto para la exposición, ¿no? Ese piso que les mostré muy al principio y que ahora les voy a volver a mostrar. Pero la idea al principio, la idea era que ella iba a hacer una intervención en uno de los patios y únicamente iba a ser un piso. Y a lo mejor ese piso se iba a poder activar a través de, pues, de talleres, de performances, de danza, de música, ¿no? De distintas programaciones que pudiéramos proponer sobre el piso, pero poco a poco, conforme Sara se fue involucrando en la historia de Puebla, en la historia del Museo Amparo, pues la exposición o la intervención que Sara iba a hacer fue tomando un rumbo distinto. Y empezamos a revisar juntas la colección del Museo Amparo y tratar de entender la historia de la colección del Museo Amparo, la historia del Museo Amparo primero como edificio, después como institución y después la historia de su propia colección y estas distintas capas, estos distintos momentos de coleccionismo, de intereses a lo largo de la historia del museo. Entonces Sara seleccionó en estas 3 galerías una serie de piezas. Quizá la pieza central es esta, La serpiente de Graciela Iturbide, que aquí se ve grande, pero realmente son unas pequeñísimas hojas de contacto y que de alguna manera da nombre a la exposición, pero es en Serpenteando, lecturas entre lo antiguo y lo moderno, pero el serpenteando, el serpentear, el verbo serpentear, habla mucho del trabajo de Sara Crowner, salir y entrar entre géneros, entre materiales, ¿no? Salir y entrar de la historia del arte para hacer referencias a su propio trabajo, al trabajo de otras mujeres, pero también de otros momentos de la historia del arte, lo mismo norteamericano que mexicano en este caso, ¿no? Y tratar de, así como ella cose sus pinturas, tratar de hilar fino y coser, unir con puntadas muy finas una obra y otra en este discurso curatorial y museográfico, ¿no? Entonces, ya les había enseñado estas piezas, ¿no? Que son sus pinturas de esquina, pero justamente esta galería habla de las dualidades, ¿no? Encontró una serie de piezas, además de sus pinturas en esquina, una serie de piezas que son pares, que de alguna manera se complementan o a veces hasta se contraponen, ¿no? Y hablar de este mundo en el que, ¿no? Siempre tenemos 2 visiones, ¿no? O blanco o negro, o femenino o masculino, y hacer una reflexión también de cómo pues estas 2 visiones encontradas o contrapuestas, pues hoy en día están en jaque, ¿no? Y estamos siempre buscando una tercera vía, ¿no? Para encontrar otros discursos, otras narrativas y otras maneras de relacionarnos incluso con el otro. Quiero terminar con este piso espectacular, ¿no? Que si se fijan es otra vez un patrón repetido, es distintos tipos de azul, el patio va cambiando de color conforme va cambiando la luz del día, ¿no? Desde distintos ángulos del Museo Amparo se ve de distintas maneras y se percibe de distintas maneras, incluso al caminar por los pasillos de las salas, la iluminación y la percepción, la manera en que uno está dentro de estas galerías cambia gracias a la percepción de la luz y a cómo estos mosaicos captan la luz. Y cómo este mosaico, este patrón de mosaico que es realmente basado en la piel de la serpiente, en azul cobalto, pues en Puebla toma un significado muy especial, ¿no? El azul cobalto asociado a la arquitectura poblana, a la Talavera, pero también este azul histórico que está inserto en la ciudad. Entonces, de alguna manera es como traer la ciudad de Puebla y la historia de la ciudad de Puebla a este patio del Museo Amparo, ¿no? Pero también traer la historia de la Talavera, de los colores y las distintas capas de historia del museo y de la propia ciudad, ¿no? Al museo y a la mano del espectador. Aquí vemos ¿no? Otro acercamiento. Y bueno, la pieza está planeada para quedarse algún tiempo. Finalmente no se ha decidido si es una pieza temporal o permanente. Lo cierto es que dialoga de una manera increíble con el espacio, ¿no? Con las capas de historia del propio edificio y con las capas de historia de la propia ciudad de Puebla. Y eso es una cosa que es muy impresionante que sucede en cada una de las piezas y las intervenciones de Sara Crowner,
porque detrás de cada una de estas piezas hay una investigación histórica, pero también hay una investigación formal, hay una investigación asociada a los materiales, al contexto, ¿no? Y hay una interpretación de cómo este tipo de intervención podría entenderse en cada lugar de una manera distinta. Pues espero no haberme extendido demasiado. Yo quería hacer una suerte de recorrido por el trabajo de Sarah Crowner, entendiendo este campo extendido de la pintura que ella ha tratado de proponer a través primero de su pintura y después de estas otras intervenciones con mosaicos, con escenografía y con arquitectura. Y no sé si haya dudas, preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, Ana Elena. Tenemos una pregunta que ahora te compartimos. Nos dicen, ¿cómo se da el interés o conexión de Sarah Crowner con el arte mexicano? Primero fue, creo que un poco aleatorio, de casualidad. Tiene una galería en México, hizo una visita a México y le llamó mucho la atención, pues lo que vio, lo que pudo ver, los sitios arqueológicos, el Museo de Arte Moderno, y se acercó ella al Museo Amparo primero a tratar de proponer una intervención con estos mosaicos, pensando que ella ya trabajaba con un taller mexicano y tenía ya una relación con este taller de cerámica Suro. Y a partir de tratar de proponer esta intervención, que al principio, como les decía, iba a ser solamente un piso, ella se empezó a involucrar en tratar de dilucidar cómo ese piso podría interpretarse en Puebla y cómo ese piso producido en Guadalajara podía tener sentido en Puebla. La verdad es que a mí me tocó trabajar con ella cerca de 2 años, intercambiar textos, le interesó muchísimo no solamente, ¿no?, el arte moderno y los autores como Diego Rivera, Frida Kahlo, que ya conocemos, sino involucrarse con las ideas de personajes como Fernando Gamboa y la manera de exhibir el arte mexicano y de entender el arte mexicano hacia el exterior y las interpretaciones que Fernando Gamboa estaba haciendo en su momento. Y a partir de ahí descubrir a muchos de los artistas que Fernando Gamboa estaba promoviendo como curador y como promotor, ¿no? Durante ese periodo que trabajamos, pues le generó muchísimo interés entender mejor Puebla. Hicimos viajes a Puebla a visitar sitios arqueológicos, iglesias, mercados, entender estas distintas capas y distintos momentos de historia en la ciudad de Puebla, y involucrarse, ¿no?, con los colores, con la arquitectura, con el tipo de materiales. Y ahí se despertó, creo, pues un interés, no solamente por muchos de los artistas inmigrantes o extranjeros que habían pasado en México, por México durante la segunda mitad del siglo XX y que habían descubierto en la abstracción geométrica algo que les resultó de interés, como pueden ser los Joseph Yanni Albers o Matías Geritz, sino también entender, ¿no?, el origen de mucha de esta abstracción geométrica, ¿no?, cómo esto se relacionaba con el arte precolombino, cómo esto se relacionaba con el arte popular. Y hoy creo que Sara está completamente empapada de esta historia del arte en México y además está interesada por seguirlo explorando. Como vieron, han sido ya varios los coleccionistas mexicanos que le han hecho comisiones, y en cada una de esas comisiones ella se involucra no solamente en el material y cómo, ¿no?, esa pieza se relaciona con el contexto, sino con la propia historia del sitio y sus materiales. ¿Cómo fue la decisión para la elección de los materiales y los diseños que se presentan? En la exposición del Amparo, Sí, en la exposición, en la instalación del patio. bueno, ella llevaba tiempo, bueno, el momento que llega y se involucra con el arte mexicano y empieza a hacer una reflexión sobre, ¿no?, la esencia del arte mexicano, de dónde viene, su iconografía, pues obviamente descubre la serpiente. Y la serpiente es algo que a ella ya le llamaba mucho la atención, y esta idea del verbo serpentear, salir y entrar, ¿no? Ya les decía yo, entre géneros, entre materiales, entre contextos, y eso es algo que ella ya venía reflexionando, no solamente la serpiente y lo que significa en el arte mexicano, sino en otras culturas, el yin y el yang, ¿no?, la serpiente que se come a sí misma, ¿no?, este círculo que no termina, o que más bien termina y vuelve a comenzar.
Y esas reflexiones ellas ya las venía haciendo, y en el momento que se da cuenta pues que la serpiente es un ícono importante y un significado importante en el arte mexicano, y descubre dentro de la colección del Museo Amparo esta pieza de Graciela Iturbide, pues le parece que lo lógico es hablar de la serpiente, ¿no? De este serpentear, de salir y entrar de un país a otro, de una narrativa a otra, de una historia del arte local a una historia del arte universal, y le parecía que la piel de la serpiente era el patrón justo para poder hacer estas repeticiones y poder hacer estos cambios de color que ella quería hacer. Y pues la selección del azul cobalto fue obviamente un guiño a Puebla y un guiño a la Talavera. Entonces era esta idea pues de serpentear, de salir y entrar, como ya les dije, entre géneros, entre disciplinas, entre materiales, entre historias del arte, ¿no? Entre locaciones. Y el azul cobalto fue, pues obviamente, este guiño a Puebla, porque se entendía que si bien estaba producido en Guadalajara, en el momento de poner un azul cobalto en Puebla, toma un significado completamente distinto. Muchísimas gracias, te comparto. Lilia Martínez te dice: querida Ana Elena, mil gracias por poner en el panorama la historia de la Talavera y del Museo Amparo en la obra de Sara. Gracias, Lilia. Siempre un gusto escucharte. De igual forma, Agente Inmobiliario te dice: bellísima, gracias por su aportación. Y tenemos una última pregunta sobre el cuadro de esquina que se presenta en la exposición. Nos preguntan si también es una extensión del cuerpo hacia la pintura. Pues sí, porque en el momento de acercarse a la esquina, el cuerpo se tiene que involucrar, ¿no? Hay que ponerse en esquina para poder ver el cuadro completo, ¿no? Involucrar ambos hombros, ¿no? Ponerse de alguna manera medio de ladito, y hay que ponerse en un ángulo exacto para poder ver el cuadro en su totalidad. Entonces, ahí hay una suerte de involucramiento del espacio, ¿no? El cuadro se convierte en espacio y el cuerpo participa, pero al mismo tiempo, para hacer ese cuadro, la artista participó, porque es un cuadro, o sea, son dos piezas enormes de gran formato que, como les decía, estos patrones están cosidos, ¿no? Entonces, hubo ahí una acción del cuerpo, esta acción de estirar primero, después de coser, ¿no? Y construir esos lienzos, pero el artista, al ponerlos en esquina, obliga al espectador a involucrar el cuerpo, ¿no? Y a generar una suerte de, pues quiero decir, como de casita. La pintura de alguna manera abraza al espectador y le permite estar cubierto. Muchísimas gracias, Ana Elena. Son todos los comentarios que recibimos. Te agradecemos nuevamente por esta charla y, por supuesto, queremos invitarlos a que visiten la exposición que todavía va a permanecer hasta el 17 de abril. Entonces, Sara Krauner, Serpentear, lecturas entre lo antiguo y lo moderno, que se presenta en las salas de exposiciones temporales. Muchísimas gracias a todas las personas que siguieron esta transmisión en vivo. Muchas gracias nuevamente, Ana Elena. Te mandamos un abrazo y esperamos verte aquí muy pronto. Muchas gracias, Silvia, y gracias a todos. Buenas noches.